Y muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro video aquí en mi canal. Y en este caso sí, todos reconocemos esta imagen, ¿no? La imagen de los piratas. Todos fuimos un pirata en algún momento, un Jack Sparrow de la vida, de nuestra vida videojueguil, válgame la redundancia. Y en este caso, muchachos, les vengo a hablar sobre eso, sobre la piratería, sobre todo también aquí en mi país, que casi no se habla mucho de eso. ¿Cómo fue la cuestión de la piratería por estos lados del hemisferio del planeta? Pues vamos a saberlo directamente en este maravilloso video. Sí, todo el mundo se va a dar cuenta de la verdad de los Jack Sparrows de la vida que fuimos nosotros aquí en este lado. Y bueno, muchachos, lo primero que tengo que decirles es que, pues, básicamente muchas gracias a todos los que ven mis videos. Les agradezco muchísimo. Espero verlos por acá siempre, muchachos. Y el día que, ojalá, esta vaina se vuelva grande y seamos una comunidad muy bonita, no se olviden de mí, de su servidor, muchachos. Así que, lo primero era eso, agradecerles a todos los que ven mis videos y le dan like. Lo segundo, muchachos, ¿cuándo empezó la cuestión de la piratería? Vamos a ser sinceros. En mi caso, muchachos, yo tuve la oportunidad y mi primera experiencia con la piratería fue con esa maravillosa Phone Station, la Game Station. Todos, bueno, la mayoría tuvimos una experiencia con esas consolitas, ¿no? Las típicas consolas chinas clones de la PlayStation 1. Habían otras que parecían una especie de teclado de PC. Habían otras que directamente eran un controlcito, directamente eran un control y el control tenía los conectores a la energía y al televisor. Bueno, en fin, hubieron muchas versiones de ese tipo de consolas, pero todas eran exactamente lo mismo. Un clon de la NES, de la primera Nintendo que hubo. Y bueno, todos tuvimos ese mismo cassette o ese mismo, por decirlo así, cartucho, que venía con los 99.999 juegos, que eran en realidad 40 repetidos 99.999 veces con diferentes colores, ¿vale? Eso fue lo que tuvimos la mayoría en ese tiempo y nuestra primera experiencia con la piratería fue esa. Pero luego de eso, muchachos, tuvimos el boom de la piratería aquí en mi país, donde directamente explotó este negocio, porque al final fue un negocio muy rentable para mucha gente. Y fue la maravillosa PlayStation 1. A mí me la regalaron un diciembre, directamente fue en el diciembre del 2003. Eso fue, sí, creo que en la Nochebuena del 2003 a 2004. Me regalaron la PlayStation 1. Yo lloré ese día porque no me la esperaba para nada y yo estaba totalmente enamorado de los videojuegos. Y en ese caso, cuando me regalaron esa consola, muchachos, directamente me vino con juegos piratas. Directamente. Ya desde el primer día yo era un Jack Sparrow. Pero no porque quisiera, sino porque mis padres pues no tenían el modo económico, después de haber comprado una consola en ese tiempo que era costosa, comprar directamente videojuegos originales. Aparte de eso, que no se distribuyeron muchos aquí en mi país. Fueron muy poquitos los juegos que se distribuyeron aquí en mi país de PlayStation 1. La verdad es que fueron contadísimos. De hecho, a día de hoy, muy pocos se ven por ahí. Los que se ven los quieren vender a precio de oro, igual que los de PlayStation 2. Y bueno, en fin. Pero no nos desperdemos del tema, no nos perdamos. La primera consola que directamente hizo el boom aquí de la piratería fue esa, la PlayStation 1. La PlayStation 1 fue aquí el boom de la piratería y fue donde inició el negocio rentable para tanta gente que ahora aún y todo, con todo lo que ha ocurrido, siguen en la industria. Yo conozco mucha gente desde hace muchos años que sigue con esta cuestión de los videojuegos. Y pues hombre, cuando empezó el boom, básicamente lo que sucedió fue que prácticamente todas las consolas que entraban a este país entraban y básicamente porque pues todo se importa, ya saben, aquí no se fabrica nada de eso, todo se importa, entonces aparte de que era caro importarlos, pues se encarecía más cuando te la chipeaban. ¿Por qué? Porque tenías la oportunidad de comprar videojuegos piratas, tenía de tener así estas tarrinitas así, con muchos videojuegos, y pues poder disfrutar muchos juegos a la vez, ¿no? Eso era increíble en ese tiempo. ¿Por qué? Porque un solo juego de PlayStation 1, muchachos, sin mentirles, más o menos tenía un costo de un juego que valga al día de hoy. Por ejemplo, al cambio de nosotros, unos 60, 70 dólares. En ese tiempo era exactamente lo mismo. O sea, eran más o menos unos 50, 60 dólares
y al cambio de nuestra moneda era mucho dinero, así que nuestros padres no iban a estar obviamente dispuestos a pagar ese montón de dinero para comprarnos ese montón de videojuegos que nosotros queríamos. Si podían comprar, comprarían uno o dos al año, si mucho. Y en ese caso yo básicamente cuando tuve la Play 1 tuve cero juegos originales, no me dieron ni uno, pero bueno, es lo que tuvimos que vivir y lo agradezco mucho igual porque bueno, la piratería la verdad es que aunque no es algo ilícito, porque ya sabemos que no es algo lícito, es una manera ilegal de tener videojuegos y es algo que no está bien hecho, pero nos salvó, muchachos, la verdad es eso, nos salvó de muchas cosas, de poder perdernos muchísimos videojuegos muy buenos y pues hombre, no pudimos tener los originales por cuestiones económicas, está bien, pero en ese caso pues hombre, yo disfruté muchísimos videojuegos de Play 1, Vigilante 8, Die Hard, los de Looney Tunes, la Pantera Rosa, el Crash, bueno, los 3 Crash, el CTR, los de fútbol, los de tenis, los de deporte, bueno, en fin, hubieron un montón de videojuegos que jugué en la PlayStation 1, un montón, muchísimos. Y luego de eso, muchachos, de ya estandarizarse la cuestión de la piratería aquí en mi país, con la PlayStation 1 llegó la maravillosa PlayStation 2. ¿Y qué ocurrió cuando llegó la PlayStation 2? Yo tuve la oportunidad de tener uno que otro juego de la PlayStation 2 original. De hecho, hoy tengo varios porque últimamente me he comprado algunos. Pero cuando salió y cuando pude tener la PlayStation 2, creo que tuve 2 videojuegos originales. No tuve absolutamente ninguno más. En ese caso, uno de estos fue Spider-Man. Y el Spider-Man 2, que a mí me encanta este videojuego. Y después de eso, muchachos, tarrinas y cartuchitos de estos y de los libritos, eso que parecía un libro con un montón de CDs de puros juegos piratas, muchachos. ¿Por qué? Porque cuando llegó la PlayStation 2 estalló aún más el boom de la piratería, porque aquí sí se vendió bastante más la PlayStation 2 que la PlayStation 1. Porque pues aparte de ser una videoconsola para poder jugar, tenía el formato DVD y te reproducía películas en DVD. Entonces la gente, eso fue un boom, eso fue como wow, la PlayStation 2 puede colocar películas y jugar videojuegos al mismo tiempo. Eso era como por decirlo así, el boom del entretenimiento en la familia. Y en ese caso pues se formalizó bastante más la cuestión de la piratería. Hubieron muchísimos más videojuegos. En ese tiempo ya los CDs ya se colocaban un poco más económicos, eran más económicos todavía estos CDs, entonces eran más económicos los videojuegos y cada vez más y más y más, y llegaron muchos más videojuegos de este formato pirata a nuestras vidas, muchachos, sin quererlo, pero necesitándolo al final porque era la única opción, ya que pues conseguir un videojuego original era casi imposible porque eran muy caros y aún así todo seguían siendo escasos. No llegaban muchos videojuegos de estas consolas porque la gente no estaba como dispuesta a pagar tanto dinero por un videojuego. Obviamente hubieron personas que compraron videojuegos originales, pero no fueron muchas, la verdad, no nos vamos a mentir. La gran mayoría lo que hacía era básicamente chipear su PlayStation 2, que es exactamente lo mismo que con la Play 1. Eso fue increíble, no se conseguía ni una sola videoconsola original aquí, o sea, prácticamente ninguna. Las que eran originales era porque había gente que las había traído de otro país, y en otro país pues no se veía tanto la piratería como aquí, entonces la podían traer originales, como por ejemplo el caso de Estados Unidos, que yo tengo la suerte de tener una videoconsola que no está chipeada y de hecho es FAT, y la mía pues que es una Slim, una Super Slim en este caso, sí viene chipeada y todas vinieron, todas las videoconsolas eran chipeadas. Entonces no es porque nosotros quisiéramos que vinieran chipeadas, sino que era la única opción básicamente que había, es que era la única. O sea, tú querías comprarte, aparte de que obviamente la videoconsola te leía juegos originales si querías, pues la gente no estaba dispuesta a comprar videojuegos originales por lo caros que eran. Entonces siempre eran todas las consolas chipeadas, sea el chip Matrix, que creo que se llama uno, habían otros M. yo no sé qué, bueno, en fin, todas esas variantes de los chips existieron en nuestra PlayStation 2.
y se volvió obviamente un boom más grande todavía en el negocio porque hubieron muchísimas más personas que pudieron tener la oportunidad de quemar todos estos CDs, de poder conseguir mejores ROMs porque el internet era un poco mejor y se había estandarizado algo más. Bueno, en fin, todo eso fue un boom increíble, o sea, todo el mundo tenía esto y tenía estos CDs piratas. Luego llegó la siguiente generación, muchachos, la generación de la Wii, la PlayStation 3, la generación de la Xbox 360. En este caso, la PlayStation 3 gozó de videojuegos originales por mucho tiempo porque no se podía piratear desde el principio, o bueno, no aquí en nuestro país era tan fácil. En otros países no sé si lo habrán hecho, pero lo que era la Nintendo Wii y la Xbox 360 sí se piratearon, y se piratearon exactamente igual que como la PlayStation 2, así, de la misma manera, descargar ROMs, lo quemas en un CD así pirata, chipeas la consola y ya tienes tu videoconsola chipeada para poder jugar todos los videojuegos piratas que querías. Otra vez, otra generación de Jack Sparrows. Fuimos muchísimos. En este caso no tengo mi Nintendo Wii, lastimosamente la malvendí por una cuestión de viaje, pero bueno, yo conservo algunos de los videojueguitos que tuve piratas, porque aquí conseguir un videojuego original, aparte de que era difícil, te lo querían vender como si fuera nuevo, estando hecho una mierda. Como siempre, como muchísimas cosas que quieren vender aquí en mi país. Entonces, pues en ese caso, optábamos directamente por comprar los piratas y ya, así está, listo. Entonces, lo que era esta consola, la Wii y la Xbox 360, pues fueron mucho más fáciles de piratear desde el principio, por decirlo así, porque pues tenían la manera física de hacerlo. La PlayStation 3 no. Entonces, en este caso, esta consolita sí tuvo bastante tiempo que gozó de videojuegos originales. Y luego, ya por medio de software, por lo menos aquí en mi país, por medio de software, se pudo piratear, ¿no? Descargarse juegos, crear tiendas con ROMs y todo para que tú pudieras descargar tus videojuegos y poderlos tener ahí. En la mayoría de gente que utilizaba esas aplicaciones, pues perdía la posibilidad de poder conectarse a internet porque básicamente la videoconsola se quedaba como corrupta, por decirlo así. Pero luego pues se solventaron muchas cosas y ya hay mucha gente que lo puede usar así, con internet y con todo, bueno, ya saben. Pero en ese caso pues el formato que dilapidó un poco la piratería, que ya la bajó un poco porque aquí también se compró bastante la PlayStation 3, fue el Blu-ray, ¿ya? Era una tecnología bastante más cara que el DVD y aparte de eso era mucho más difícil de piratear. Entonces en este caso, muchachos, pues bueno, hay que agradecerle un poquito a esto porque dilapidó un poco, por decirlo así, la piratería. Pero aún así había, obviamente, con la Nintendo Wii y con la Xbox 360. Pero para la gente que quería juegos en su PlayStation 3, la mayoría tuvo que comprarlos. Y no eran tampoco tan caros, pero tampoco eran baratos. Eso fue bastante más que, por ejemplo, la PlayStation 2 o la PlayStation 1. Y ahora mucho más videojuegos. Y a día de hoy se pueden comprar muy buenos juegos a buenos precios. Bastante buenos precios aquí. Hay bastantes juegos y a buenos precios. Entonces, eso fue ya como que fue ya bajando un poco la piratería porque ya no era tan extremadamente caro, ¿no? Y bueno, ya por acá, más o menos en estas épocas, ya nos encontramos con la generación actual y transición a la siguiente, que es la PlayStation 4, la Xbox One, que en este caso no tengo, pero pues en el PC juego básicamente los videojuegos de Xbox, y de Nintendo Switch. Bueno, ya saben que la Nintendo Switch es una consola maravillosa. A mí me ha encantado muchísimo la idea que tuvo y los videojuegos que han salido. Y en este caso, pues por ejemplo tengo este, que es el Yoshi's Crafted World. Una cuestión con el Yoshi, bueno, yo estoy aquí obviamente generalizando un poco porque yo sé que las consolas portátiles es otro mundo de la piratería y todo así, pero yo lo trato como de llevar más que todo al boom, ¿no? Lo que fue el boom aquí de la piratería, pero yo sé que por ejemplo la PSP, la PS Vita, la Nintendo DS, la 3DS, bueno, en fin, ese montón de videoconsolas que hubieron portátiles también tuvieron su mercado pirata, pero no fue tan fuerte como el mercado, por ejemplo, de la PlayStation 1, la PlayStation 2, eso fue el mercado boom total, ¿ya? La Wii, la Xbox 360, la PlayStation 3 ya no tanto, por lo que les digo que ya el lector venía pues como capado en ese sentido, pero ya en esta generación directamente yo siento que la piratería es casi nula. ¿Por qué? Porque, bueno, si hay, obviamente hay, va a haber,
pero comparado con lo anterior es que es casi nula. ¿Por qué? Porque primero que todo, ahora conseguir un videojuego, por ejemplo de PlayStation 4, hay muchísimos videojuegos muy buenos. Si no los quieres desde el primer día, o sea, desde el día 1, soy directo, bajan muy rápido de precio esos videojuegos. Y son muy fáciles de conseguir. Caso aparte de la Nintendo Switch, que aquí es bastante más cara conseguir los videojuegos y no bajan tanto de precio. Entonces en este caso hay mucha gente que opta por una Nintendo Switch chipeada o pirateada. Y hay otra gente como yo que no me gusta, porque ya ahora yo soy una persona bastante mayor, ya puedo decir que consigo mi dinero y yo me gasto mi dinero en lo que se me dé la gana y va a ser en videojuegos originales. No voy a estar pirateando todo el tiempo como anteriormente era la única opción que había. Ahora no, ahora ya hay muchas opciones para poder comprar y en este caso no quiero ser pues como por decirlo así más un Jack Sparrow de la vida. Quiero seguir comprando mis videojuegos originales porque la verdad es que ahora más que nunca por la casualización, por decirlo así, de los videojuegos, está llegando mucho más material a nuestros países, donde la cosa no se veía mucho, pues ahora ya se ve bastante más, hay mucho más comercio sobre esto. En fin, muchachos, esta es la historia muy resumida de la piratería aquí en mi país. Básicamente el boom fueron la PlayStation 1, la PlayStation 2. Las consolas portátiles también tuvieron mucho boom también, pero no fue tanto como esas consolas. La PlayStation 3 ya fue bajando un poco, la Xbox 360 y la Wii siguieron igual. Y luego ya cuando llegó la generación de la Xbox One, la Switch, la Wii U también se podía piratear, creo que sí. Pero la Switch fue ya el culmen de que las primeras ediciones se podían piratear, pero luego las siguientes ya no. Y básicamente, muchachos, esta generación para mí ha sido, por decirlo así, algo que yo no voy a decir que la piratería sea lo peor. ¿Por qué? Porque yo fui pirata y no puedo ser un hipócrita diciendo que no, que la piratería es lo peor. Pero yo creo que si tienes la oportunidad de hacerlo, y de hacerlo bien y de poder reconocerle a esas personas que crean estas cosas, porque créanme que es muchísimo trabajo para poder conseguir este tipo de cosas y poder pues venderlas al mercado, pues hombre, reconocerles ese mérito pagando, pues a mí no me parece mal. Y cuando lo hacen, muchachos, créanme que le tomas mucho más valor, muchísimo más valor del que en realidad la gente le da. Normalmente, más que todo la gente que no le interesa mucho el mundo, sino que quieren 2 o 3 cositas. Eso es bueno, tintan, eso es barato y ya. No, cuando tú lo compras y de verdad te gusta algo, tú lo disfrutas y lo quemas hasta que no puedes más. Y ahí sí pasas a otra cosa. De pronto hay mucha gente que de pronto ha comprado videojuegos y lo compra y no le ha gustado, pues tampoco es obligación que se tengan que pasar las cosas, ¿no? Lo dejan ahí y listo. Bueno, ya lo estantería ahí, pues lo puse ahí porque no me gustó. Pero hay mucha gente que lo hace por moda, muchachos, porque esto se ha casualizado mucho y tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas, y eso lo vamos a hablar en otro video. Así que sin ser más, muchachos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Si es que llegaron hasta acá, ya saben más o menos la historia de la piratería aquí en mi país. Algo muy básico, algo muy resumido, pero básicamente así fue, muchachos. Sin ser más, espero que les haya gustado. No olviden seguirme aquí en mi canal de YouTube, dándole pues al botón de suscribirse, dándole al like, dándome ideas también si quieren de videos que quieran que traigan. Vamos a hablar un poco más de otras cosas en otros videos más adelante, pero en este caso, muchachos, me despido, los dejo por acá. Muchas gracias siempre nuevamente a toda la gente que me apoya y me sigue apoyando desde el día 1. Y sin ser más, muchachos, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.